Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sobremesa. Hoy día tenemos dos temas muy importantes que contarles. El primero, y creo que es el que tenemos que anunciar específicamente, es que Café con Sandía se sale, nos vamos de Spotify y la Tefi nos va a contar por qué. Sí, oficialmente Café con Sandía decide que no va a ser cómplice y nos retiramos de Spotify. Nos van a poder seguir escuchando a través de YouTube y YouTube Music. Y les cuento por qué. Esta vez el conflicto alrededor de Spotify no tiene que ver con temas de música, sino que cobra una dimensión geopolítica, también entrelazada con los distintos conflictos y genocidios que están ocurriendo alrededor del mundo. El CEO de Spotify, Daniel Ek, a través de su fondo de inversiones Prima Materia, lideró una nueva ronda de financiamiento de 600 millones de euros. Estamos hablando alrededor de 700 millones de dólares en la empresa alemana de defensa Helsing. Esta firma lo que hace es desarrolla sistemas de inteligencia artificial para drones de combate, reconocimiento y vigilancia, que es tecnología que ha sido desplegada en conflictos alrededor del mundo y según críticos está siendo probada actualmente en zonas densamente pobladas y afectadas por la violencia. Café con Sandía no va a ser cómplice de eso, no va a ser cómplice de inteligencia artificial que se utiliza para dañar a civiles, mucho menos civiles que están en zonas altamente pobladas. Así que, chiquillos, nos vamos Porque tenemos que ser consecuentes, pero no se asusten, que estas caritas las van a poder seguir viendo y estas voces escuchando a través de YouTube, @Café con Sandía. Y la segunda cosa, que es el tema del capítulo de hoy día, es algo muy importante y que se viene hablando muchísimo el último tiempo y sobre todo siendo el tema central del fin y el tema central de los actos finales de las marchas y manifestaciones y velatones del último tiempo, que tiene que ver con la recolección de firmas para expulsar a Israel de la ONU. Y quien está detrás de esto, para sorpresa de nadie, es don Nelson Haddad. Nelson es abogado, ex embajador de Chile y una de las figuras más destacadas en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos de nuestra región. Ampliamente reconocido en el último tiempo porque fue uno de los líderes de los 600 abogados de Chile que llevaron ante la Corte Penal Internacional una demanda que culminó con una decisión histórica, la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant. Y ahora Nelson está en una nueva misión, reunir apoyos, alrededor de 100.000 firmas para llegar con una carta a Nueva York, a la ONU, solicitando al menos la suspensión y posteriormente la expulsión de Israel de la ONU por el producto de incumplir los distintos artículos de esta organización. Don Nelson, muy bienvenido al Nelson. programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted que ha seguido la lucha constante por Palestina desde los distintos ámbitos de su carrera. Le quiero preguntar, Nelson, cuéntenos un poco, esta iniciativa de juntar firmas para expulsar o suspender a Israel de la ONU, ¿es una iniciativa global? ¿Es una iniciativa chilena? ¿Nos puede contar un poco? Bueno, fue una creación un poco de la inventiva jurídica. Ya. ¿De qué manera nosotros podíamos actuar frente a Israel considerando que tiene el apoyo de Estados Unidos? Y llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas, de la Asamblea General, que es la membresía plena, que son 193 países, la gran mayoría de esos países apoyan y votan a favor de Palestina. Es decir, y si a eso le agregamos la calle mundial, la calle en Chile, a través de marchas, velatones, banderazos, etcétera, nos dimos cuenta que la causa palestina hoy día cuenta con el apoyo mundial de todos los pueblos de la tierra. O sea, tú te refieres a la sociedad civil. En el fondo de la sociedad civil, que se expresa justamente en la calle, más allá de su gobierno, y a veces en contra de su gobierno. Por eso que es la causa hoy día que concita el mayor grado de interés de los pueblos de la tierra. Y por eso que en Naciones Unidas hoy día tenemos 147 países que están reconociendo el Estado palestino. Nelson, a mí me gustaría ir un poquito más atrás y explicarle a las personas que escuchan el podcast cuál es la labor de estos países que componen las Naciones Unidas. ¿Cuál es la labor dentro de las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas tiene
un organigrama en que hay una asamblea general donde están todos los miembros, son 193, y rige el principio que se denomina la igualdad jurídica de los estados, que significa que, aunque sea esto una paradoja, no tengo nada contra Haití, por supuesto, pero lo pongo como ejemplo, el voto de Estados Unidos en la Asamblea General vale lo mismo que el voto de Haití. Entonces, si nosotros consideramos que hoy día hay 147 países que apoyan a Palestina, como Estado independiente y soberano, y solicitan, ¿no?, el fin de la tregua, solicitan el término de la invasión y desde luego, definitivamente, la solución de los dos estados, yo creo que hemos dado un paso muy importante si sumamos ahora el cambio político inédito en la historia del conflicto, que es que la postura de lo que se denomina los países de Occidente, ¿verdad?, que son los países europeos, partiendo por Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, Países Bajos, Noruega. Hay cerca de 22 países, de 27 países que forman la Unión Europea, que hoy día están reconociendo el Estado palestino independiente, mirando la solución final al conflicto, que pasa por crear un Estado palestino que conviva en paz y buena vecindad al lado de Israel, bajo fronteras seguras y reconocidas, previa a 1967, y esa es la solución política, pacífica, diplomática que hoy día existe. Y esta convocatoria se hizo por Francia y en conjunto con Mohammed bin Salman, el regente del Reino de Arabia Saudita, para la convocatoria justamente en septiembre. Y ahora paralelamente a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza todos los años en el mes de septiembre, se va a realizar esta otra conferencia que se llama Conferencia Internacional de Paz. Perfecto. No, le iba a preguntar, hubo un gesto bien potente que ocurrió hace poco. Originalmente la Asamblea de Naciones Unidas se iba a realizar en Nueva York, pero Estados Unidos, entiendo, retira las visas de los representantes de Palestina y hay una votación mayoritaria, excepto por Estados Unidos e Israel, para cambiar la sede a Ginebra. Cuéntenos un poco de eso, Nelson, y cuál es la importancia política, diplomática que tiene esto detrás como en un apoyo a Palestina. Sí, la verdad es que resulta insólito pensar que un país pueda negarle las visas a la Autoridad Nacional Palestina, que representa a un gobierno, y que este gobierno y este Estado, porque es un Estado, está reconocido por Naciones Unidas como Estado miembro, como Estado observador no miembro. Es decir, tiene un estatus jurídico y tiene un escaño incluso donde se sienta el representante de Palestina en todas las sesiones. En consecuencia, no tenía razón jurídica alguna para negar el visado a la delegación palestina y más aún al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que representa el Estado palestino hoy día. Pero en apoyo, esto de que hayan decidido cambiar la sede, ¿qué tanta importancia tiene? Bueno, fue tan impactante el resultado de la votación, porque el tema se sometió a votación dentro de la Asamblea General y 152 países votaron a favor del cambio. Primero, declararse en contra de la negativa del presidente Trump de negar los visados. Les pareció absolutamente injusta e improcedente jurídicamente, y decretaron el traslado a Ginebra para realizar ahí la conferencia. Y hubo 2 votos en contra 152, Estados Unidos e Israel. Nelson, yo quiero volver un poquito atrás. ¿Existe la capacidad de veto en los países dentro de las Naciones Unidas? Por supuesto. El Consejo de Seguridad es el único órgano, me refiero
el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Ujú. 5 son los miembros permanentes y 10 son miembros no permanentes que se eligen cada 2 años por la Asamblea General. Y estos miembros permanentes, individualmente cada uno, tienen derecho a veto, y eso significa que cuando se ejerce el veto se paraliza la aprobación de cualquier proyecto o resolución. Y esto hay que remontarlo al año 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó aquí en definitiva? Los países victoriosos, simplemente, esto fue como el Club de Toby, se tomaron el Consejo de Seguridad. Y hoy día nos preguntamos, en la política, ¿alguien se desprende voluntariamente del poder? Nunca. Nunca. Y esto es política internacional. Entonces la solución pasa por aumentar el número de los miembros permanentes de 5 a 9, incluyendo a los países derrotados en la guerra, porque hay que considerar seriamente que países como Alemania, países como Japón, hoy día son potencias mundiales. Ujú. Hay que incorporar a la India, que tiene 1.500 millones de habitantes. Hay que incorporar a Sudáfrica, hay que incorporar a Brasil, o sea, 9 países no permanentes. Hecho lo cual, el veto tiene que ser con una mayoría de a lo menos 5 de 9. No es posible que un solo país contra 192 países levante la mano y diga me opongo. Hacia allá iba mi pregunta. Eso es absolutamente injusto, impresentable, antijurídico. O sea, podría darle 1000 calificativos muy negativos. Ujú. Y por eso que hoy día urge una profunda reforma estructural al sistema de Naciones Unidas. Entonces, dado ese contexto, ¿de qué sirve la recolección de firmas? Me estoy poniendo en un escenario súper pesimista porque hemos visto que la capacidad de veto de Estados Unidos ha sido capaz de derrotar cualquier manifestación o cualquier impulso de mejorar la situación o de arreglar, entre comillas, cualquier escenario para que se acabe todo lo que está pasando en Palestina y que podamos al fin tener esta anhelada paz, que convengamos que es un escenario súper difícil, dado todo lo que ya sabemos, pero... Claro. Pero hoy día hay un cambio que es la actitud y la conducta de los países occidentales. Me refiero a Europa, a la Unión Europea. O sea, en el fondo, si estos países han cambiado de posición, hoy día unos 20 o 22 países están hoy día por reconocer el Estado palestino. Y eso nunca antes, en los 77 años que han pasado desde el inicio de la ocupación, estos países se habían mantenido al margen. En consecuencia, yo tengo mucha confianza de que en la Conferencia Internacional de Paz estos países hagan valer su poder, porque por lo demás son socios de Estados Unidos en la OTAN. Claro. Son socios desde el punto de vista militar y defensivo. Yo creo que aquí tiene que producirse definitivamente la solución pacífica y la solución jurídica, que es 2 estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad bajo fronteras seguras y reconocidas internacionalmente en las fronteras previas de 1967. No hay otra solución. ¿Y qué se hace ahí con los colonos o con los asentamientos que ya existen sobre pasadas las fronteras del 67? Muy buena pregunta. Hay que recordar la sentencia de 19 de julio de 1924 del año pasado, en que la Corte Internacional de Justicia, que tiene 15 miembros, en su parte resolutiva de la sentencia, estableció primero que la ocupación de los territorios palestinos ocupados, que incluyen la Franja de Gaza, la Cisjordania y Jerusalén Oriental, son territorios que pertenecen al Estado palestino
y que la ocupación militar israelí es absolutamente ilegal y contraria al derecho internacional textual. Y en segundo lugar, el párrafo de la sentencia establece que los 750.000 colonos que hoy día están ocupando los territorios palestinos, ¿ah?, en Cisjordania y en Jerusalén, es absolutamente ilegal y deben proceder a su evacuación inmediata. O sea, esto por 14 votos contra 1. El principal órgano judicial de Naciones Unidas está decretando, digamos, esta resolución y que es vinculante para el Consejo de Seguridad. Nelson, bueno, teniendo todos estos antecedentes en la campaña de la recolección de firmas, ¿en qué se sostiene el argumento jurídico para suspender y posteriormente expulsar a Israel de la ONU? Primera pregunta, ¿han habido antecedentes históricos donde se haya expulsado a un país de la ONU antes? Bueno, partir diciendo esto es penoso, pero fue así. Desde el 48 en adelante, en 8 oportunidades, se ha intentado por distintos países y por distintas situaciones dramáticas y crímenes que ha cometido Israel. 8 veces se ha pedido la expulsión y las 8 veces ha sido vetada por Estados Unidos. Es que claro. Eso es parte de la realidad. Claro. Pero hoy día las circunstancias han cambiado. Hoy día no, se está pidiendo, primero, en lo principal de la carta dirigida a Antonio Guterres, se está pidiendo la expulsión del artículo 6. Cuando el país infractor deliberadamente vulnera, viola la Carta de Naciones Unidas, ese país no tiene derecho a ser miembro de Naciones Unidas. O sea, hay una sanción de la membresía contra un país que desacata, que no cumple, que viola, que vulnera. Y en segundo lugar, la posibilidad que hubo en el caso de Sudáfrica, como ustedes recordarán, era una situación tan dramática en que 2 millones de negros sudafricanos eran dominados bajo un rígido régimen de apartheid por la mayoría blanca sudafricana. Entonces, eran 2 millones de sudafricanos blancos contra 25 millones de sudafricanos negros. Y en ese caso, ¿cómo se hizo? Cuando llegó la delegación israelí a la asamblea, se le quitaron las credenciales. La sudafricana. Claro. Claro. La sudafricana. Y en definitiva no pudieron ingresar, quedaron fuera. Y es todo un movimiento de los países. Pero lo más importante es que paralelamente estos países cortaron relaciones diplomáticas en un boicot, que fue no solamente diplomático, sino que fue, ustedes se acuerdan, fue convertido en un país paria. Exactamente. O sea, se cortaron las relaciones comerciales, las relaciones económicas, diplomáticas, militares, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que lo que conversábamos antes, que nosotros decimos mucho simbolismo, mucho gesto diplomático, pero ¿de qué sirve? Y yo creo, bueno, recordemos cuánto duró la lucha contra el apartheid de Sudáfrica. Bueno, ese episodio fue determinante porque produjo un cambio político, como fue la liberación de Nelson Mandela, claro, que llevaba casi 30 años preso, la verdad, injustamente, y se inicia un proceso de transición. Mandela postula a la presidencia, es elegido presidente de la República, y ese fue el cambio, porque al final el gobierno sudafricano renuncia y reconoce las elecciones, reconoce el proceso político y reconoce que la mayoría blanca no es tal mayoría, sino que es una minoría contra 25 millones de sudafricanos
negros que estaban sufriendo una apartheid, Claro. persecución y todo tipo de actos jurídicos. Claro, a lo que voy es que la lucha contra la apartheid de Sudáfrica duró décadas. Entonces, claro, a veces nosotros quisiéramos que ahora ya entraran los cascos azules y sacaran los colonos y como esta imagen a lo mejor heroica de la derrota de Israel, pero los procesos históricos no son así. La lucha contra la apartheid de Sudáfrica duró décadas y a lo mejor estas son esto del reconocimiento de los países del norte global a Palestina, la recolección de firmas, que se llegara a suspender a Israel de la ONU, convirtiéndolo finalmente en un Estado paria, van siendo los caminos que llevarían a Palestina a su liberación. Es así. ¿Es así? Los procesos históricos no son inmediatos, tienen momentos de transición. Por lo demás, esta lucha proviene no de ayer ni del 7 de octubre, sino que la lucha proviene desde el 47, Claro. 48. Entonces, pero yo tengo la convicción que hoy día la situación de Palestina está en un plano de reconocimiento mundial y el genocidio que ha cometido y que sigue cometiendo Israel, acompañado de otro delito, que es el ecocidio. Sobre el genocidio me quiero pronunciar y sobre lo otro. Cuando existe ya en forma probada la intencionalidad sistemática, ¿ah?, de eliminar una etnia, un pueblo, una unidad religiosa, política, como es el pueblo palestino, y también eliminarla desde el punto de vista cultural. Eso es, así está definido en el Tratado Internacional contra el Genocidio de 1948. Pero además de la intención positiva de eliminar por las armas, porque aquí estamos frente a la quinta potencia militar del mundo, tiene 320 F-16, ¿ah?, tiene los tanques Merkava, o sea, es un ejército profesional. Por eso que aquí no se habla de guerra, esta fue una invasión y en el fondo se trata de eliminar a un pueblo para lo que se llama poder arrasar con toda la construcción. Hoy día está en el 95% Gaza está destruido. Es su moneda de cambio contra el apoyo del mundo, básicamente. Le dice, yo te doy armamento, te doy tecnología si tú me apoyas. Por eso es que la gran mayoría de los países que no se han manifestado en contra de Israel es por eso. Claro. Porque hacen negocio entre Exacto. ellos. Eso yo lo entiendo. Pero hoy día estos países están cambiando su posición. Yo creo que hay una cuestión aquí, una cuestión ética. Y cuando yo escucho a los parlamentarios de estos países duramente criticando a los primeros ministros por no tener una actitud, porque en el fondo aquí se está matando a un pueblo, asesinando a sus hijos, a sus niños, a sus mujeres, y aquí también se plantea el tema de la resistencia. Yo creo que sin resistencia no hay liberación para Palestina. Israel hoy día tiene, si alguna vez tuvo algún prestigio, porque se declaró la única democracia en el Medio Oriente, hoy día está en el suelo. Eso estamos de acuerdo. Está en el suelo. O sea, hoy día ya podríamos calificarlo como un país paria. Hoy día, porque incluso la propia sociedad israelí está pasando por un proceso de crítica muy, muy dura contra el primer ministro Netanyahu. Incluso le están pidiendo la renuncia. Él está evitando una vez más el juicio de corrupción que tiene en su contra, que lo puede condenar. Bueno, y sigue la guerra, porque en la medida que él continúe en acciones militares, sigue el gabinete de guerra. En consecuencia, no puede haber un cambio político al interior, digamos, de los partidos.
Pero acá estamos condensando todo lo que está pasando en la sociedad israelí en un personaje que sería Netanyahu, cuando yo creo que esto va más allá, va dentro de un pensamiento o de un ideal político que sería el sionismo, que va en el querer tener o pertenecer a un sector, a una tierra en el fondo, que no les pertenece. Y aquí yo vuelvo un poquito de nuevo atrás, volviendo al escenario optimista de que se llega a la resolución de que a Palestina le corresponde el territorio previo que se nombró en el 67, con sus fronteras y con libertad, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser que eso realmente ocurra? ¿Qué vamos a hacer con los colonos? ¿Qué vamos a hacer con la devolución del territorio a los palestinos? ¿Cómo vamos a hacer que la mayoría de los palestinos vuelva? Porque ya vemos que muchos palestinos están en la diáspora, se han dispersado alrededor del mundo. Hoy día muchos palestinos se han movido desde Gaza hacia alrededor del mundo. O sea, hemos visto una migración gigante. Muchos palestinos están viviendo incluso en Estados Unidos y están siendo buscados. Están en Canadá, en Chile, en distintos países. Claro. Pero el proyecto sionista justamente apunta a lo que el propio Netanyahu, y lo dijo en Naciones Unidas, él tuvo la falta de pudor de mostrar un mapa en la sesión pasada, ¿ya?, del 2024, en que no existía Palestina. Exacto. O sea, en el fondo aquí se trata de eliminar un pueblo para reemplazarlo por colonos judíos, porque en el fondo el proyecto que tiene con el presidente Trump es transformar Gaza como en un negocio inmobiliario, Trump's Gaza, como un centro turístico, ¿verdad? Una cosa, la verdad es que racionalmente cuesta entender. O sea, 2.300.000 gazatíes que viven en un... ¿Saben cuánta es la extensión de Gaza? 372 kilómetros cuadrados. Súper chico, pensando pequeñísimo. En la densidad poblacional. Es para que ustedes sepan, yo cuando fui embajador en Jordania visité varias veces Gaza. Es el lugar más densamente poblado del mundo en relación al número de habitantes y kilómetros cuadrados. Claro. Nelson, yo quiero volver a la campaña de las firmas. ¿Cuántas firmas están buscando recolectar? ¿Cuántos países están participando en esta campaña? ¿Y cuándo se presenta esta carta con las firmas? Claro. Mira, siempre uno aspira a lo máximo. Queremos llegar a 100.000 firmas. A nivel, digamos, mundial. Mundial. Ok. 100.000 firmas nos parece una cifra importante. Llevamos ya 34.000 firmas. ¿En Chile o en total? En Chile y en América Latina. En América Latina 34.000 firmas, ¿ya? Claro. Y tenemos un sistema que minuto a minuto vamos viendo cómo va subiendo la cifra. Cuando lleguemos a la número 100.000, vamos a ir a Nueva York, vamos a entregarle por mano al secretario general de Naciones Unidas las 100.000 firmas y pedir inmediatamente que se pongan en funcionamiento los procedimientos tendientes a aplicar el artículo, vamos a aplicar el artículo 6, que es la expulsión, y en subsidio, en un otro sí, como decimos los abogados, vamos a pedir la suspensión, pero además vamos a pedir la aplicación de las sanciones que establece el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas para aquellos países que han infringido, violado y vulnerado la Carta, que pueden ser sanciones económicas, sanciones comerciales, sanciones diplomáticas, incluidas sanciones militares. O sea, vamos a pedirlo todo. ¿Qué significan cuando usted habla de sanciones militares? ¿Qué? ¿El corte de relaciones armamentístico?
o más que enviar eso, cascos más, azules. más que eso, significa aplicar una resolución de la Asamblea General que se llama Unión Pro Paz, que permite a Naciones Unidas mandar una fuerza de tarea, una fuerza armada, para imponer la paz en un lugar en que hay una confrontación de ejército, aunque no lo tenga Palestina, pero es la manera como forzosamente, a través de una fuerza armada, poder imponer la paz. Porque la pregunta es, claro, se va a reconocer el Estado palestino, se va a reconocer que hay que evacuar y desmantelar a los colonos judíos, pero ¿quién aplica, quién concreta estas dos acciones? Tiene que haber una fuerza militar que sea capaz de imponer el cumplimiento de las dos resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el principal órgano judicial. ¿Y por qué no se ha llevado a cabo esa imposición de la paz todavía? Por la posición de los países europeos. Sí, el cambio de la postura de los países, de la mayoría de los países europeos, va a permitir, porque ellos también forman parte del Consejo de Seguridad, Francia, Gran Bretaña. En consecuencia, ahora con estas nuevas mayorías, y vamos a completar la mayoría más importante, que son los 2/3 de 193. O sea, vamos a llegar casi prácticamente a los, 147, a los 170 países de 193 que apoyan la solución binacional o biestatal, y además están por aplicarla de inmediato, enviando a esta fuerza multinacional, porque incluso, como ustedes saben, y este es el gran defecto de Naciones Unidas, Estados Unidos es el único que pone normalmente las tropas, porque las Naciones Unidas no tiene un ejército propio. En consecuencia, necesita el apoyo militar de los países miembros. Pero los países europeos sí tienen la posibilidad de formar una fuerza que en el fondo también va a ser simbólica, porque ya el hecho de enviar una fuerza armada europea para hacer cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, eso ya constituye un hito histórico en la historia y en la institución. Perfecto. Oye, Nelson, ya para ir cerrando, tengo 3 preguntas precisas y concisas. ¿Quién puede firmar esta petición? ¿Cómo se firma? ¿Y hasta cuándo se puede firmar? Esto se hace a través de Instagram. ¿Ya? Dice firma por Palestina. Se abre. Es un código QR. Podemos código dejar toda la QR. información igual en el Instagram de Café con Sería Sandía. importante eso, claro, Sí, lo vamos a hacer. en el código QR, y se despliega, digamos, los datos de las personas que desean firmar. Perfecto. Y esto lo puede firmar cualquier persona. Cualquier persona. No tiene que tener, o sea, cualquier mortal puede ¿Tiene firmar que, esto. ¿Tiene que ser mayor de edad? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Se pone, yo la firmé, se pone el root, tus nombres, Claro, el correo, claro. y queda la firma. Incluso en una parte habíamos puesto solamente el root, ¿Ya? pero esto no es solamente para los chilenos. Entonces pusimos pasaporte. el ID. Ok. Claro. Ya. Entonces, lo puede firmar cualquier persona. Es a través de un código QR que te lleva a un formulario. Un formulario. Se puede firmar, o sea, es vía online. ¿Hasta cuándo podemos firmar? ¿O está abierto hasta abrir las 100.000? Es que mínimo tenemos que 100.000 firmas? llegar a las 100.000 firmas. Ok, Sí. entonces vamos a dejar el código QR en nuestras redes para que estén Perfecto. súper atentos, Ya. atentas. Ya, Javi, porque vamos cerca en 30 y ¿cuántas mil, Nelson?
34.000 Vamos en 34.000 firmas, ya vos, Javi, a ponerse las A ponernos pilas. las pilas, a difundir, a pasárselo a todo el mundo. Da lo mismo el origen, da lo mismo la edad. Entonces Exacto. tenemos que firmar para Ya. que logremos sacar a... y incluso los países de América Latina, de Brasil, han firmado mucho. Esto es a nivel mundial. Eso que Eh, quede claro, no es solamente claro. en Chile, esto es a nivel mundial. Sí, así que pónganse las pilas a firmar. Nelson Haddad, muchas gracias por estar en el Café con Sandía con nosotras. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Chao, pescado. Chao, pescado. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok, @Café con Sandía. Parler, on vous entend.